Vamos a dar inicio ya después de la oración a la enseñanza. Hubo una pregunta que formularon la clase pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a responder esa pregunta conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras. No veo quién más está conectado, no sé si está ahí la persona que me hizo la pregunta. Pues, pastor, la verdad no recuerdo quién te hizo la pregunta. La verdad no recuerdo. Bueno, Entonces, pues, como, no sé. esperemos a ver si está por ahí conectado quién fue el que hizo la pregunta. Que si no está, pues entonces tenemos que seguir y cuando se conecte, pues continuamos con la enseñanza. Está conectado Angélica, está Gustavo, está Omaira. Que no recuerdo bien tampoco quién fue la que me formuló la pregunta. Bueno, como no hay respuesta, entonces para eso vamos a esperar, porque si no está aquí la persona que me formuló la pregunta, pues no puedo contestar porque no tiene sentido. La idea es que esté la hermana que me formuló la pregunta para poder responder y así todos aprendamos. Entonces, no siendo más, vamos a continuar con el tema que venimos tratando. Estamos hablando sobre la palabra del Señor. Creo que sí, de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y dentro de esa temática, ¿cierto? Fue necesario explicar el tema de los testigos, ¿sí? Fue necesario explicar el tema de los testigos. Yo necesito que ustedes, mis hermanos, por favor, si tienen alguna pregunta, la formulen, porque miren que la hermana preguntó porque tiene un cuestionamiento, ¿sí? Sobre lo que es el bautismo. Entonces, usted tiene que preguntar para que puedan resolver esas dudas y nosotros podamos responder conforme a la palabra de Dios. Estábamos hablando sobre el tema de los testigos, ¿cierto? Para que algo sea considerado como verdad y como doctrina, tienen que haber 2 o 3 testigos. Y empezamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo el Señor nos viene hablando de este tema. ¿Cierto que sí? Aunque la hermana formuló la pregunta y estuvo perfecto, siempre hay una excepción a la regla. ¿Cierto que sí? Por eso necesitábamos aclarar el tema del bautismo, pero como no sé si está aquí la hermana que formuló, entonces vamos a dejarlo para la próxima clase a menos de que se conecte. Entonces, seguimos estudiando el tema de los testigos, ¿sí? El testimonio. Entonces, veíamos cómo en el Antiguo Testamento en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, y en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 y 18 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso,
y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Y después empezamos a hablar sobre el testimonio, ¿cierto? Que Dios dio testimonio de que Jesús era su hijo, ¿cierto? Eso lo vimos en Juan 8:12. Y empezamos a ver cómo el Señor nos hace una exhortación y nos dice que escudriñemos las escrituras en Juan 5:39, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. ¿Sí? Tomé como ejemplo la doctrina del hombre Jesús, sí, aunque pude haber tomado la doctrina del arrepentimiento, del infierno, ¿cierto? La doctrina de la salvación, pero quise tomar como ejemplo de que Jesús era un hombre viendo todos los testimonios, ¿cierto? De los testigos que hay en las escrituras, que nos confirman que Jesús era un hombre como usted y como yo, ¿cierto que sí? Lo quise tomar como este ejemplo porque es una manera muy fácil y muy sencilla. Sí, de pronto hay otras doctrinas que tienen más matices, entonces toca entrar mucho a profundidad. Aunque esta también es muy importante y tiene profundidad, pero me pareció un ejemplo muy sencillo para poder entender el tema de los testigos. ¿Sí? ¿Me están oyendo bien? ¿Me confirman ahí todos? Por favor, por lo menos levanten una manito si no quieren hablar, envíen un mensaje. Señor, te estamos oyendo muy bien. Gracias. Bueno, Y por último, también vimos testigos de la resurrección de Jesús. Angélica, pone una manito arriba. ¿Sí? Testigos de la resurrección de Jesús. ¿Cierto? Entonces, vimos por qué es una doctrina verídica, ¿cierto? Y se puede considerar como verdad y se puede enseñar, se puede predicar, porque hay varios testigos que nos dicen, ¿cierto? Que Jesús resucitó, más bien que Dios lo resucitó de los muertos. Veíamos pasajes que están en Lucas 24, veíamos versículos de Marcos 16 del 6 al 9, el versículo 14 también los vimos, Juan capítulo 2, versículo 22, Juan 21, 14, Juan 20 del 1 al 10, ¿cierto? Y empezamos a desglosar por qué la doctrina de la resurrección es verídica, ¿cierto? Y todos los testigos que respaldan de que efectivamente Dios sí resucitó a Jesús al tercer día. ¿Cierto que sí? Entonces, debemos de continuar con el tema que venimos. Entonces, para que algo sea considerado como doctrina y sea enseñable y se pueda tomar como verdad, tienen que haber 2 o 3 testigos, ¿cierto? Pero siempre hay una excepción a la regla. Yo voy a hacer esta pregunta, ¿cierto? Aquí está Gustavo, está Angélica y está Omaira. La semana pasada formularon una pregunta de que por qué solo había un versículo, un testigo que dice que debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay varios versículos que nos dicen que en la antigüedad bautizaban en el nombre de Jesús o del Señor Jesucristo. ¿Ustedes tienen claro el tema del bautismo? Dígame si sí o si no, para yo enseñarlo. En 15 minutos lo puedo enseñar, pero era necesario que estuvieran todos los hermanos para que quedara claro y la hermana que formuló la pregunta. Díganme si es necesario que yo les enseñe esto o si ya lo tienen claro y si no, pues seguimos derecho. pastor, yo creo que sí sería bueno, sería conveniente, bueno, es mi opinión. Sí, De listo. pronto, pues esta clase queda grabada, de pronto los demás hermanos pueden verla. Bueno, listo. La hermana Liliana dijo que sí. ¿Quién más? Porque fue una pregunta que formularon, entonces quiere decir que hay una inquietud. Entonces, ¿qué me dice Omaira? Omaira no nos ha dicho nada. ¿Qué me dice Angélica y qué me dice Gustavo?
Por lo menos póngame en una manito arriba, hermanos, póngame en una manito abajo, pero dígame en algo, por favor. Angélica dice que sí, es decir, que sí quiere que enseñemos sobre este tema. ¿Qué dice Gustavo? Ay, Angélica prendió la cámara. Muchas gracias, Angélica. Dios te bendiga. Eso es más bonito así, pudiendo ver las caras de los hermanos. Eso está muy bien. Ahí también veo a Gustavo. Bueno, Omaira, no sabemos si Omaira está aquí, no sabemos si Omaira nos escucha, no sabemos si Omaira tiene audio o no tiene audio. Por favor, confírmanos porque no sabemos si tienes audio, si no tienes audio, si estás ahí, si puedes escucharnos, porque no nos has dicho nada. Bueno, vamos a enseñar. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, es una pregunta que formularon muy importante, ¿cierto? Entonces, estamos viendo el tema de los testigos, ¿cierto? Pero hay un problema, entre comillas, y es que la hermana dice que hay más pasajes de la Biblia donde dicen que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? O de Jesús. Y hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde nos dice que debemos de bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad? Recuerde que todo lo que se enseñe, todo lo que se enseñe debe ser conforme a la palabra de Dios o conforme a las escrituras. Si algún pastor, ministro, teólogo, bueno, lo que como se haga llamar, distorsiona la verdad, pues no lo podemos recibir, ¿cierto? No lo podemos recibir. Es decir, que todo lo que enseñemos acá y todo lo que respondamos acá tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a responder esa pregunta. Vamos a responder esa pregunta, mis hermanos, de cuál es el verdadero bautismo, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero bautismo que está instituido en las escrituras? ¿Listo, mis hermanos? Yo quiero leer un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. ¿Sí? Yo no sé si la hermana Liliana me puede ayudar con ese texto. ¿Señor, con cuál? Hechos capítulo 16. Vamos a leer el versículo 14. Sí, señor. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, Hasta ahí, ¿sigo? no, hasta ahí. Solo el 14. Bien. Listo, gracias. Entonces, miren lo que nos está diciendo acá. Había una mujer que se llamaba Lidia, ¿sí? Y había un tal apóstol Pablo, si han oído del apóstol Pablo, que estaba enseñando. Y leyó la hermana Liliana en el verso 14 que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí ve? Dios abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La verdad es solamente para los que anhelan la verdad y para los que la buscan.
¿sí? Si usted no tiene anhelo de conocer la verdad, pues Dios no le revela nada, ¿sí? Aquí Dios hizo un milagro. Si abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba disertando o enseñando, ¿sí? Y en Lucas 24, ¿me ayudas, hermana Liliana, por favor? Lucas 24, ¿sí? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. ¿Listo? Y vamos a leer el versículo 45. Dice así la palabra de Dios, Lucas 24, 45. No, léelo desde Entonces, el 44 y 45, por favor. bueno, sí, Señor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Wow, gracias, hermana. Mire lo bonito de esto. Primero la hermana Liliana leyó un pasaje en el libro de Hechos donde dice que Dios le abrió el corazón para que entendiese lo que Pablo decía a una mujer que se llama Lidia. Y aquí el Señor nos está diciendo que les abrió el entendimiento, sí, a aquellos que estaban oyendo el mensaje de Jesús para que comprendiesen que las escrituras, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay que pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido. Por eso es que oramos para que Dios dé corazones entendidos y podamos llegar al conocimiento de la verdad, porque la palabra dice en primera de Timoteo que la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es el Evangelio, y el Evangelio es la persona de Jesús. Sí, por eso él mismo dijo en el Evangelio de Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay gente que dice, no, es que no hay una verdad. Sí hay una verdad, y sí hay una verdad absoluta, y se llama Jesús. Si él mismo se declaró ser la verdad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la verdad. ¿Listo, mis hermanos? Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido. Ahora vamos a entrar a analizar lo del bautismo. Mateo capítulo 28. Yo le voy a pedir a la hermana Liliana que por favor me ayude a leer unos versículos, ¿cierto? Vamos a dejarlo en el capítulo de Mateo 28. ¿Sí? Búsquenlo ahí con tranquilidad, por favor. Mateo 28, Mateo 28. todo el ¿Sí? capítulo. No. Vamos a leer desde el versículo, ¿listo? Desde el versículo 19. ¿Listo? Bien. Dice así la ¿Listo? palabra de Dios. Versículo 19 y versículo 20. Bueno, sí, Señor. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿quién está dando este mandamiento? Jesús. Es Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas, ¿cierto? Que Jesús instituyó para la iglesia, ¿sí? El bautismo cristiano es el medio por el cual una persona testifica públicamente, ¿sí? Su fe en el Señor Jesús, como en las aguas del bautismo, ¿sí? Es decir, Gustavo, ¿cierto? Testifica que ha conocido el Evangelio, que ha creído en el Evangelio, ¿cierto? Que quiere caminar en una vida nueva y por lo tanto, ¿cierto? Procede, ¿cierto? Al bautismo. Entonces, Gustavo da fe de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? ¿Qué más es el bautismo? Es una demostración visual y simbólica de la unión entre una persona y Cristo en su semejanza, muerte y resurrección, ¿cierto? Simboliza que el pecado, perdón de ustedes y mío, ¿cierto? Ha muerto,
¿sí? Que ahora que queremos caminar en una vida nueva, en plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque hemos conocido el Evangelio, porque hemos creído a lo que Jesús dijo, ¿cierto? Porque queremos obedecerle al Señor, ¿sí? Por lo tanto, una persona no se puede bautizar si no ha entendido el Evangelio, ¿cierto que sí? Es como si a uno lo llamaran y le dicen, llega una entrevista a Gustavo, entonces Gustavo dice, no, yo soy ingeniero de sistemas, y le dicen, bueno, mi hermano, entonces usted va a hacer los planos de un apartamento. No tiene sentido porque Gustavo es ingeniero de sistemas y le van a poner a hacer unos planos de unos apartamentos, es decir, algo que tiene que ver con ingeniería y arquitectura. Entonces él dice, no, pues eso no es lo que yo sé, ¿cierto? Eso no es lo que yo estudié. Entonces, por lo tanto, no puede aceptar ese trabajo. Si usted acepta ese trabajo, pues indiscutiblemente quedará en vergüenza y no cumplirá con la labor que le pongan. Pasa lo mismo en el Evangelio. Si usted no ha conocido el Evangelio, pues no se puede bautizar, porque si no conoce qué es el bautismo, y lastimosamente en el ámbito cristiano hay mucha gente bautizada que no conoce el Evangelio. Es doloroso, pero así es. Por eso se tiene que conocer al Señor, tiene que usted intimar con Él, tiene que haber agarrado esa verdad con sus manos, tiene que haberla practicado, ¿cierto? Tiene que ser un oidor que la lleve a la práctica, a la comunión, que usted quiera obedecer a Dios. Por lo tanto, si usted no hace eso, no se puede bautizar, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en las escrituras Jesús da estas dos ordenanzas, ¿no? El bautismo y la Santa Cena. Son dos ordenanzas, ¿sí? Y estas dos ordenanzas que instituyó el Señor para la iglesia, ahí se conectó Margarita. Bueno, ahí le di a aceptar, pero ahí está conectando el audio, ok. ¿Cierto? Entonces estas dos ordenanzas que deja Jesús, ¿cierto? Son representaciones tangibles y visibles, ¿cierto? De las realidades del Evangelio, ¿sí? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sí? Recuerde que el bautismo, escuche bien, es una representación de la muerte y resurrección de Cristo y nuestra unión con Él, ¿cierto? Cuando alguien es bautizado, ¿cierto? Cuando alguien es bautizado, esto le debe hacer recordar a la persona la muerte y la resurrección de Cristo y que ahora, cuando ustedes y yo bajamos a las aguas del bautismo, pues ponemos nuestra confianza en el Señor. ¿Cierto que sí? ¿Por qué se debe ser bautizado, como enseña Mateo 28, 19, 18 al 20? Ya vamos a ver por qué. Hermana Liliana, vuelve a leerme ese pasaje, por favor. Sí, Señor. 18, 19 y 20 de Mateo 28. Bueno, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, muchas gracias. Entonces, presten atención que aquí hay una palabra muy interesante y es una palabra clave, ¿cierto? Y está en el versículo 18. Cuando la hermana lee y Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Dios le dio autoridad a Jesús para decir, hacer y legislar lo que él hizo, ¿sí? Por eso conocemos a Jesús como legislador, es decir, que establece algo, ¿sí? Esa palabra legislar, ¿sí? Legislar significa que alguien establece una ley para gobernar, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra legislar, ¿sí? Es una ley que ha sido creada por una persona, por un órgano, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, vemos la ética del creyente, las bienaventuranzas, ¿cierto? O el más famoso, conocido Sermón del Monte.
Y vemos que Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿cierto? Es decir, que había establecido algo por Moisés, ¿cierto? Pero yo os digo, esa palabra yo os digo quiere decir que Dios le ha dado potestad a Jesús para que establezca o legisle algo, ¿sí? Por esta razón es que el Señor nos dice en el versículo 19, toda autoridad o potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Por tanto, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús establece estas palabras? Porque tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra dada por Dios, es decir, por su Padre, ¿sí? Por esta razón es que tenemos que someternos a este mandamiento, ¿sí? Entonces, el bautismo no es solamente una responsabilidad, sino que también es un privilegio. Buenas noches, Margarita, Dios te bendiga. Me dices acá que Gustavo López me dice que no se escucha. Entonces, ¿tú me escuchas, Margarita? Sí, yo le estoy escuchando. Él se comunicó conmigo y me dijo que no escucha. Entonces, por eso les estoy avisando. Él está en celular. La hermana Liliana sí me escucha. Y Angélica, ¿me escuchas? Sí, también me escucha. Entonces, es un problema del audio del hermano Gustavo. Margarita, hazme un favor. Ya estoy escuchando, ya estoy escuchando. Ah, ok, bueno, me tienen aquí con un preinfarto. Ya me dio medio preinfarto, pero bueno. Ya estoy escuchando. Hermano, Ay, pastor, una no diga pregunta, eso. Gustavo. Una Dígame, pregunta, Gustavo. ¿Tú dígame, dígame. te conectas de datos o de internet? No, yo tengo plan. Ah, tiene plan. Ah, ok. Bueno, si Sí. usted necesita alguna ayuda con el internet, por favor me manda un mensaje al privado y miramos qué hacemos. ¿Listo? No le dé pena. Bueno. No, Listo. yo tengo. Bueno. Bueno, ok, bueno, no me regañe. Estamos viendo esto, ¿listo? Estamos viendo esto. Sí, Listo, sí. entonces, por favor, silencien los micrófonos y continuamos. Estamos hablando del bautismo, hermana Margarita, de por qué, como llegaste tarde, te voy a adelantar, de por qué si estamos viendo el tema de los testigos, que para que algo sea considerado como verdad o como doctrina tienen que haber 2 o 3 testigos, pero solo hay uno en Mateo 28, pero salió de la boca de Jesús. Estamos desglosando poco a poco para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta ordenanza, ¿cierto? Entonces, la palabra en Samuel 15:22, primera de Samuel 15:22, dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces estamos prestando mucha atención a lo que el Señor nos acaba de decir. Estamos viendo algo que el Señor está diciendo, ¿cierto? Y que está poniendo en Mateo 28, que sale de la boca de Jesús porque le ha sido dada la autoridad y la potestad para plasmarlo allí. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2, ¿sí? La hermana Liliana me ayuda con estos textos. Señor. Y vamos a leer desde el 36. Sí, señor. Búsquenlo ahí, por favor, mis hermanos, despacito. ¿Hasta qué capítulo? ¿Hasta qué Hechos versículo? capítulo 2. Vamos a leer desde el 36 hasta el 38. Bien, sí, señor. Listo. Dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Amén, hermana Liliana, muchas gracias. Entonces, primero vimos una ordenanza que dejó Jesús en Mateo 28, del 19 al 20. Pero aquí estamos viendo en el libro de los Hechos que Pedro les está diciendo, después de que creyeron, ¿cierto? Porque él les dice, mire, a toda la casa de Israel, ¿cierto? Les quiero decir algo, que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿cierto? Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, que lo glorificó. Cuando Pedro dijo esto, esta gente se compungió de corazón, es decir, que sintieron un dolor, porque entendieron que ese Jesús que ellos habían crucificado sí era el Hijo de Dios. Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerde que cuando vimos el primer tema de este módulo, que es la oración, ¿cierto? Y después vimos el segundo tema, que por qué la Biblia es la palabra de Dios, que lo estamos finalizando. Yo les enseñaba algo y es que la palabra de Dios es infalible e inerrante, ¿sí? Es decir, que no puede tener errores. ¿Por qué? Porque es inspiración del Dios mismo. Entonces, aquí no hay ninguna contradicción, simplemente tenemos que ir a otros textos que nos alumbren el entendimiento, ¿cierto? Y poder contestar y ponerle sentido para ver lo que el Señor nos dice. Entonces, aquí hay una promesa. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuchen, y recibiréis perdón, el don del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Esa es la promesa que era que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hermana Liliana, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Sí, señor. Y vamos a leer desde el versículo 29. Y vamos a leer hasta el 33. Perdón, Juan capítulo 1. Sí, señora, del 29 al 33. Juan capítulo 1. Del 29 al 33. Ah, ok, es que no te escuché muy bien. A veces están entrecortados. No sé si sea mi internet. No sé. Bueno, ahí me escuchan bien, sí. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, gracias, hermana, muy amable. Aquí hay un cumplimiento, ¿sí ve? Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Solo hay un versículo que está en Mateo 19 al 20 que nos dice que vamos a ser bautizados, o que tenemos que ser más bien bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay más versículos que hablan que eran bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces todos esos versículos, escuchen bien, que hablan que eran bautizados en el nombre de Jesús o del Señor Jesucristo, son pasajes descriptivos. En la Biblia hay algo que se llama pasaje descriptivo, ¿sí? Y hay algo que se llama pasaje normativo, o texto descriptivo o texto normativo, ¿sí? El libro de los Hechos es un libro histórico. ¿Por qué lo hacían de esta manera? Porque estaban bajo la autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Y era la antesala de un cumplimiento de la gran comisión. Mire, los judíos no creían en Jesús como el Mesías.
¿Sí? Esto es una parte importante. Los judíos no creían en Jesús como el Mesías. ¿Sí? Y nos dice la escritura que habían otras personas que no conocían al Espíritu de Dios y solo conocían el bautismo de Juan. ¿Sí? Por eso es que cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo, tenían que dar a conocer a Jesús, ¿cierto? El Evangelio. Por eso todos esos bautismos que se realizaron fueron a judíos, ¿sí? Y recuerde, hay pasajes o textos descriptivos que describen una situación y hay pasajes normativos, ¿sí? Estos son pasajes descriptivos. Hay un pasaje normativo que lo leímos en Mateo 28 del 19 al 20. ¿Cierto que sí? Por eso dice, por eso toda autoridad o potestad me fue dada en el cielo. Por tanto, y nos estás dando ¿qué? Una normativa o un mandamiento. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora vamos a desglosar un poquito para entender más. Vamos a ir al libro de los Hechos. Capítulo 19, por favor. Búsquenlo ahí tranquilos. ¿Listo? Hechos capítulo 19 y hermana Liliana, ¿me ayudas con el versículo 1? Dice así la palabra de Dios. Solo el versículo 1. Espérame, no. Desde el versículo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Espero que todos lo busquen ahí, por favor. Y vamos a leer hasta el versículo 16, de corrido. ¿Listo? Hasta el 15, hasta el 15. Vamos hasta el 15 mejor. Bueno, sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para un momentico ahí. Para un momentico. El versículo 2. Mire lo que dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cierto? Es como yo decirle a la hermana Margarita, la vamos a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo mañana. Y la hermana Margarita me dice, pero es que yo no sé cuál es la función del Espíritu de Dios. Yo no conozco a Dios todavía. Y pues hasta ahora estoy conociendo a Jesús. Yo primero quiero conocer, ¿cierto? Para poder ser bautizada. Mire lo que dice. Que Apolos estaba en Corinto con el apóstol Pablo. ¿Sí? Después de que recorrieron las legiones superiores, vino a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad. Y hallando a ciertos discípulos, mire que eran discípulos de los discípulos. Si no eran no era cualquier persona, sino eran discípulos de los discípulos. Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, apóstol Pablo, no hemos ni siquiera oído de un tal Espíritu Santo. Versículo 3, ahora sí, hermana Liliana, en adelante. Bien, sí, señor, dice. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hasta ahí, vamos a dejar hasta. Gracias. Entonces, miren, recuerden que primero había una promesa, ¿no? Recuerden que primero había una promesa que Pedro les hizo cuando les dijo: mire, toda la casa de Israel, porque a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, les estaba disertando para que creyeran en que ese hombre que crucificaron sí era el Hijo de Dios. Y dice que se compungieron de corazón y él les dijo: arrepentíos, es decir, que antes del bautismo tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí también hay una promesa, y aquí en lo que leyó la hermana Liliana hay un cumplimiento, ¿cierto? Pero nótese que ellos tenían que bautizar en el nombre de Jesús porque estaban bajo la autoridad de Jesús y porque los judíos no creían en que esa persona que fue a la cruz del Calvario a morir por los pecados era el Cristo, el Mesías o el Hijo de Dios. Entonces tenían que darlo a conocer. Y nótese que habían unos discípulos que ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? No sabían. Por eso él les dijo: venga, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron: no sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, mire lo que precede aquí. Todos esos pasajes eran ¿para quiénes? Para los judíos, ¿cierto? Para los judíos. Habló Pablo, habló Pedro, pero Jesús nos deja un mandamiento más excelente y más grande, que es el de la gran comisión. Recuerde que toda autoridad, ¿cierto?, le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y eso es un pasaje normativo. Aquí está describiendo una situación, le está diciendo: mire, ustedes como no creen, bautícesen en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ve? Y ellos conocían el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan, ¿cierto?, era por arrepentimiento, ¿sí? Es decir, que aquellos que querían cambiar su manera de vivir se arrepentían e inmediatamente pues iban a ser bautizados, ¿sí? Iban a ser bautizados por Juan el Bautista, ¿sí? Por eso cuando venían a él, a Juan, a ser bautizados, pero no querían arrepentirse de sus pecados, él les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y uno dice: ¿por qué Juan les dijo esto? Porque no querían proceder a un verdadero arrepentimiento. ¿Sí ven? Entonces, los judíos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús para que creyeran primero en el Mesías, ¿cierto? Recuerden que en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, ¿cierto? A lo suyo significa que Jesús vino a recuperar y a ganar todo lo que Adán perdió en el huerto, ¿sí? Y los suyos no le recibieron, quiere decir que los judíos no le recibieron, ¿sí? Por eso en el Evangelio de Mateo Jesús dijo: Israel, Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Sí? Por eso en el discurso del apóstol Pedro, cuando se los está diciendo a toda la casa de Israel, les dice: ese hombre que ustedes crucificaron sí es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, bautícese cada uno
arrepiéntase primeramente en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, eran judíos, pero mire el mandamiento más grande y más excelente que hay. Mateo 28. ¿Sí ve? Del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden esto, yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no podemos poner en tela de juicio algo que sale de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra enseña en los evangelios que Jesús dijo que él no hablaba por su propia cuenta, sino que todo lo que hablaba lo recibía de su Padre. Entonces, es decir, que si Jesús está legislando aquí o está dando un mandamiento, ¿cierto? Sí, es un pasaje normativo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo podemos poner en tela de juicio, ¿cierto? Entonces, ahí hay una excepción a la norma. Recuerde que todos los pasajes que bautizaban en el nombre de Jesucristo, habían discípulos que no conocían al Espíritu Santo y solo conocían el bautismo de Juan. Y como no creían en Jesús como el Mesías, ese hombre que fue a la cruz del Calvario, entonces ellos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo y el resto lo aprendieron en la marcha del camino. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? En la marcha del camino. Y hay iglesias donde dicen, no, es que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero estamos viendo que no. El bautismo que ordenó el Señor por boca de Jesús fue bautícese cada uno en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden. ¿Sí ven? Todas estas cosas. ¿Sí ve? Entonces, pasaje descriptivo a un pasaje que es una norma y que debemos de cumplir. ¿Cierto? ¿Cuál era el evangelio de Juan? El bautismo de Juan, perdón. Era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sí, por eso dice la escritura en Mateo capítulo 3, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que no solamente las personas solo venían a ser bautizadas, sino que tenía que haber un arrepentimiento genuino para poder bajar a las aguas del bautismo, ¿sí? Y repito lo que les decía, mire, cuando las personas querían venir a él, ¿cierto? A ser bautizadas sin un conocimiento previo y sin querer arrepentirse de sus pecados, él les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sí? Y en el versículo 17 de ese Mateo 3 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Está hablando de Jesús. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el bautismo verdadero? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cierto que sí? Es un mandamiento que está dejando que sale de la boca de Jesús, que sale de la boca de Jesús. Sí, ahora, el bautismo de infantes no es válido. El bautismo de niños no es válido. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la capacidad de elegir si quiere cambiar su vida o no, porque es un niño. ¿Sí? Es un niño. Entonces, un niño de 5 años, ¿qué pecados? 4 años, ¿qué pecados va a tener
del cual hay que arrepentirse. Sí, tienen la naturaleza pecaminosa, pero no son conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo aún, ¿cierto? Y entonces recuerde que primero nos insta primero al arrepentimiento, ¿cierto? O instaba al pueblo judío al arrepentimiento, y después Jesús da un mandamiento más excelente, que es bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es la Trinidad? Recuerde que cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, Juan le dijo, no, yo quiero ser bautizado por ti. Jesús le dijo, no, conviene que se cumpla toda la escritura. Entonces usted me tiene que bautizar a mí, es decir, Juan a Jesús. ¿Y será que en ese bautismo de Jesús estaba la Trinidad? ¿Quién me responde? ¿Será que sí? ¿Será que sí estaba la Trinidad allí o no? Amén, así es. Amén, sí señora, claro que sí. Recuerda que baja las aguas y el bautismo dice la escritura que tiene que ser por inmersión, es decir, que usted se tiene que sumergir en el agua. ¿Cierto que sí? Se tiene que sumergir, no que le mojen la cabecita, simplemente que usted tiene que sumergir. Eso mismo hizo Felipe, ¿cierto? Cuando bautizó al eunuco, dice que descendió al agua, y lo mismo Jesús. Es decir, que tenemos que sumergirnos, tiene que haber una inmersión en el agua. Y sí estaba la Trinidad allí. Entonces, ahí hay dos ejemplos. Si el primero, allá, que es el texto normativo, y hagan discípulos y bautícense en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue bautizado estaba la Trinidad. Es un ejemplo de la Trinidad. ¿Por qué? Está el Hijo, ¿cierto? Está Jesús. Y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, ¿cierto? Y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre, está Jesús y el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo les he enseñado y bautícese cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo bíblico. ¿Listo, mis hermanos? Ese es el bautismo bíblico que nos enseña Jesús y que lo dejó establecido, y se le conoce como la gran comisión, como la gran comisión. ¿Listo, mis hermanos? ¿Entendieron? Pónganme en una manito arriba. O sea, traté de enseñarlo rápidamente por encima porque el tema del bautismo es extenso. Javier puso que sí. Angélica, ¿entendiste? La hermana Margarita sí entendió. Sí, señora, me dice que sí. Gustavo, ¿entendiste? Y Omaira, ¿entendiste? Pongan una manito arriba o prendan el micrófono. Ok, listo, mis hermanos. Entonces, ya quedó aclarado el tema del bautismo. Espero que la persona que formuló la pregunta pueda ver la clase, cierto que sí, porque está siendo grabada, y pueda entender un poquito el cuestionamiento que tenía, porque pueda resolver sus dudas. ¿Listo? Terminamos el tema de los testigos, ¿cierto? Acabamos de responder la pregunta sobre el bautismo que formuló nuestra hermana, y seguimos terminando de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Recuerden que vimos los libros de la Biblia, ¿cierto? Vimos los profetas mayores, menores, históricos, poéticos, ¿cierto que sí? Todo eso lo vimos. Y estábamos viendo los atributos de la palabra de Dios, que es eterna, ¿cierto? Que es inmutable. Está en Mateo 5:18 cuando dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Y en Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley. Vemos otro atributo de la Biblia, o vimos que es verdad, ¿cierto? Que es un libro vivo, ¿cierto? Vimos qué hace la Biblia en el hombre, ¿cierto que sí? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Vimos también que la Biblia enseña, es decir, que da a conocer o instruye, ¿sí? Capacita y corrige al hombre, ¿sí? Lo exhorta, ¿sí? Dice que la Biblia también un atributo es que consuela, alivia, redarguye y amonesta. Vimos también que el tema principal de la palabra de Dios es Jesús. Es decir, que conozcamos al Padre y a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Sí? Y su finalidad que es hacer que el hombre de Dios sea un varón perfecto, santo, ¿cierto? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿cierto? Y nos da a conocer a Jesús. Hablábamos de un Jesús prometido, está en el Antiguo Testamento. Hablábamos de un Jesús manifestado o revelado y hablábamos de un Jesús glorificado. Es decir, que todo el tema principal, de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesús. ¿Sí? Uno prometido, uno revelado, manifestado y uno glorificado. ¿Sí? Ahora, la Biblia también es lámpara y lumbrera, sol y luna. Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 5. Búsquenlo ahí, por favor. Listo, ya lo tienen ahí. Salmo 119. Versículo 105, por favor. Salmo 119, versículo 105. Listo, mis hermanos, ya lo tienen ahí. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios también es lámpara y lumbrera. ¿Cierto que sí? Lámpara y lumbrera. La palabra de Dios también es alimento, es decir, es pan. Mateo capítulo 4, versículo 4. Búsquenlo por favor ahí, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, la Biblia es lámpara y lumbrera y también es pan, es decir, es alimento espiritual. Por eso cuando Jesús fue llevado al desierto, que fue tentado por el enemigo, ¿cierto que sí? Él le dijo, ¿tiene mucha hambre mi hermano? Pues dígale a esas piedras que se conviertan en pan. Y él le dijo, no, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que es pan, alimento. También la palabra de Dios es miel. La palabra de Dios también es miel. Salmo 119, versículo 103. La hermana Liliana me puede hacer un favor y me ayuda con Salmo 119, versículo 103.
119. Sí, señora, versículo 103. El salmo más largo que tiene toda la Biblia es el Salmo 119. ¿Listo, mis hermanos? El salmo más largo que hay es el Salmo 119. Dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Entonces, es lámpara y lumbrera, ¿cierto? Es pan, pero también es miel. Mira lo que leyó la hermana Liliana. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Amén. También la palabra de Dios es espada del Espíritu. ¿Sí? Efesios capítulo 6, por favor. Hermana Liliana, ¿me ayudas? Efesios capítulo 6, por favor. Efesios 6. Versículo 17. Dice así la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ay, amén. Mire lo bonito. Entonces también es la espada del Espíritu. Por eso cuando llegan allá al culto uno les dice, mis hermanos trajeron su espada. Es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu. ¿Por qué se refiere a la palabra del Espíritu? Porque la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice que es la espada del Espíritu. ¿Y la espada del Espíritu qué es? La palabra de Dios. Efesios 6:17. Entonces, la Biblia es lámpara y lumbrera, es pan, también es miel, es la espada del Espíritu y también es medicina. ¿Cómo así que medicina? Sí, señor, es medicina. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a ir al libro de los Proverbios. Libro de Proverbios, por favor, para que lo busquen allí. Proverbios capítulo 4, mis hermanos. ¿Listo? Búsquenlo, por favor, allí. Yo les doy tiempito para que lo busquen si lo están buscando de la Biblia física. ¿Listo? Y vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 22. ¿Listo? Del 20 al 22. Dice la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina. ¿Sí ven? Y medicina a todo tu cuerpo. El Señor nos dice, esté atento a mis palabras porque son vida y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, la palabra del Señor también es medicina, pero también es leche. También es leche. Primera de Pedro, mis hermanos, vayamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Vamos a ir al capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 1 al 3. Hermana Liliana, ¿me ayudas con esos versículos, por favor? Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis Amén. gustado la benignidad del Señor.
Amén, muchas gracias, hermana. Miren lo bonito de esto. Nos dice, desead como niños recién nacidos. ¿Se ha visto como un niño bebé, pues desea la leche materna de su mamita? Es lo mismo que nos dice el Señor aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Pero dice que no es adulterada. ¿Por qué? Porque uno, no se le puede añadir, dos, no se le puede quitar, perdón, tres, no es de interpretación privada, sino que se le pone el sentido, ¿sí? Y cuatro, no debemos de acomodar lo que nosotros queremos, ¿cierto? A la palabra de Dios, sino que nos acomodamos a lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? No robarás. No, es que la ocasión hacia el ladrón. No, Señor, la palabra dice no robarás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No, pero es que me sacó el mal genio. No, no, Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra también dice que el que adultera es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. No, pero es que la vecina estaba bonita y caí. No, no adultere, hermano. Es pecado. La fornicación es pecado. Guardaos de la fornicación, dijo Pablo. ¿Sí? Pero los abominables e incrédulos, los homicidas, adúlteros, fornicarios no heredarán el reino de Dios. No, pero es que no me aguanté. No, no fornique. ¿Cierto? Por eso Pedro dice la leche espiritual no adulterada. Es decir, que no se puede torcer la escritura. Es decir, que no nos podemos salir de ella y todo lo que se enseña debe ser conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, otro repasito chiquito, porque miren mis hermanos, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que creer en la infalibilidad de las escrituras. Sí, la palabra nos enseña a través del mismo Pedro, sí, que debemos de estar prestos para presentar defensa ante todo aquel que nos demande la razón de esperanza que hay en vosotros. Es decir, si alguien viene donde Javier o donde Margarita y le dicen, ¿usted por qué es cristiano? Porque yo veo que los cristianos son mentirosos y roban y mienten. O sea, ¿usted por qué es cristiano? Explíqueme eso. Entonces, Javier y Margarita, ¿qué hacen? Su palabra siempre debe estar sazonada con sal para que sepan responder a cada uno y puedan presentar defensa. Por eso es que nosotros debemos de estar bien cimentados en la palabra del Señor. Pastor Israel nos dice, por lo mínimo 4 capítulos diarios. Pero 4 capítulos diarios yo lo leo en 10 minutos. Yo estoy hablando por mí, ¿no? Cristian, que soy pastor y esto requiere más diligencia que una persona normal. Yo a veces me leo 10, 15, ¿por qué? Porque yo me tengo que alimentar de esto. Esto es mi vida. Si no, ¿cómo transmito un mensaje? Si es como a pastor le toca dar la enseñanza de 3.000 obreros y ando perdido, es decir, no conozco esto. ¿Qué tal, hermano, me hubiera hecho esa pregunta? Venga, pastor, pero ¿cómo así que estamos hablando de que se necesitan 2 o 3 testigos para que algo sea verdad y tomado como doctrina? Pero hay más versículos que hablan que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Qué tal yo no sepa responder conforme a la palabra de Dios? Pues el evangelio es vituperado, ¿cierto? Uno es eso, que es peor. Dos, la persona queda en vergüenza. Y tres, esa persona se puede apartar y no puede ser ganada para el reino de Dios. Por eso es que el Señor nos da todos estos atributos de la palabra del Señor, ¿cierto? Y estamos viendo que la palabra es lámpara y lumbrera, que es pan, es ese alimento espiritual, que es miel, que es la espada del espíritu, que es medicina para todo nuestro cuerpo. Y estamos viendo que también es la leche espiritual no adulterada para que crezcamos en ella para salvación. No adulterada. Porque por eso es que hay mucha distorsión por ahí, porque cogen un versículo y de eso hacen una doctrina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han tergiversado pasajes de la Biblia y han jugado con la fe de los demás. Por eso es que ustedes y yo debemos de ser como los cristianos de Berea. ¿Sí han escuchado a los cristianos de Berea? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quiénes eran esos cristianos de Berea? Dice que enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, dice la escritura en Hechos 17. ¿Sí? Y ellos llegaron allí y entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice en el versículo 11 del capítulo 17 que estos eran más nobles que los que estaban en la iglesia de Tesalónica.
pues recibían la palabra, escuche bien, con toda solicitud, pero aparte de que la recibían, dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y uno dice, wow. Después de que vieron a un tal Pablo y a un tal Silas predicando el evangelio con denuedo, haciendo milagros y prodigios, dijeron, bueno, yo voy a recibir eso que ustedes están diciendo, pero después de que Pablo se vaya de allí con Silas, voy a ir a la escritura, la voy a escudriñar para ver si lo que ustedes dicen es verdad. Por eso vuelvo a repetir el texto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí ven? Por eso, como dice el dicho por ahí, no coman cuentos, sino coman Biblia. Entonces, todo esto que yo le enseño, vaya hacia allá. El pastor dijo que la Biblia es que era leche. Ah, pues yo le sustento que la palabra dice así. Después dicen, no, ese pastor es que leche. Dijo que es que era medicina. Mamá, el pastor Cristian dijo que era medicina. Ah, yo le sustento que la palabra dice que tenemos que estar atento a ella y que son medicina a todo nuestro cuerpo. Y dijo que es que era lumbrera y lámpara. Dijo, sí, en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo llego a predicar algo que no esté aquí, no me lo reciba. Y exhórteme con amor, pastor, eso no está ahí. No le dé miedo a hablar. Ahí no está eso, pastor, pero como si está, entonces no me pueden decir nada. Porque no son palabras de Cristian, sino palabra de Dios. Miren lo que también es la palabra, amén. Fuego y martillo. Uy, ¿cómo así? Pastor ya se puso pesado. Fuego y martillo. Jeremías, hermana Liliana, por favor, ayúdame con Jeremías 23. Vamos a buscarlo allí, mis hermanos. Hoy les voy a pedir un favor, yo voy a acabar un poquito más temprano, que tengo otra enseñanza. Si nos toca aquí correr para el servicio del Señor. A veces uno hasta ni come porque se le va de largo llegar de trabajar, enseña aquí, oración aquí, para allá, pero todo esto lo hacemos con gusto para que las personas vengan y sean salvas en el nombre del Señor. Jeremías 23, mis hermanos, búsquenlo por favor ahí, mientras que la hermana Liliana lo busca y nos ayuda con el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén, muchas gracias. Y uno dice, uy, mire las palabras que salen de la boca del profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Quiere decir que la palabra también es fuego y martillo, aparte de leche, de miel, de pan. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Qué tremendo, ¿no? La Biblia también es un espejo, mis hermanos, en el cual debemos de mirarnos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1. Versículo 23, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 23. Búsquenlo allí, yo les doy ese espacio, les doy tiempo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿cierto que sí? Es semejante o este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es lo que dice el versículo 24, leámoslo también, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Qué hace un espejo? Pues muestra la condición real de la persona, ¿cierto? Usted se mira en un espejo y dice, uy, tengo un barrito aquí, tengo una peca acá, me falta un diente, me falta una pestaña. Esa también es una función de la palabra. Ese espejo es decir, que nos muestra la realidad de cómo estamos, ¿sí? Por eso precede a que la Biblia, aparte de ser espejo, también nos limpia, ¿sí? Proverbios 30. Por favor.
Proverbios capítulo 30, versículo 5. La hermana Liliana me ayuda, por favor. Si es tan amable. Sí, Señor, dice así la palabra de Dios. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Gracias, hermana. Toda la palabra de Dios es limpia. ¿Sí ve? Es limpia. Y si es limpia, por lo tanto, limpia también, valga la redundancia, a la persona. Por eso en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la Biblia es como un trapito que tiene un desengrasante y va limpiando a la persona. ¿La limpia de qué? De prejuicios, de palabras corrompidas, de la manera de vestir, de la manera de pensar. ¿Sí? Mire lo bonito y mire lo sabio que es Dios al dejar su palabra y la tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces, ese espejo es limpia, ¿cierto? Permanece para siempre. Por eso dice en 1 de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, que si el Señor puso inspirado por el Espíritu de Dios que permanecía para siempre, es decir, que no se puede extinguir y no se puede acabar. ¿Cierto que sí? Se han escuchado o han leído la biografía de este filósofo, se me fue el nombre. Voy a ver si lo puedo encontrar aquí. Creo que era Voltaire. Ah, era Nietzsche. Un filósofo que se llamaba Friedrich Nietzsche. Este hombre tenía un pensamiento europeo, era un filósofo, ¿sí? Creía en algo que se llamaba el nihilismo, ¿sí? Y él decía que el Dios de los cristianos no existía y que por lo tanto debía de ser negado, ¿sí? ¿Qué hizo este hombre? Este hombre era alemán, ¿cierto? Y él dijo que iba a hacer lo posible por acabar el cristianismo, ¿cierto? Y luchó con eso toda su vida. Y dijo que en 50 años el cristianismo dejaría de existir. Desde la época de él, ¿no? Que en 50 años el cristianismo debería de existir. Dice la biografía que cuando este hombre murió, la enfermera que lo cuidó dijo que nunca jamás querría volver a ver morir a una persona atea o no creyente, porque los sufrimientos de este hombre en su cama fueran terribles. Después de que este hombre se murió, allá en la mansión, creo que estaba en Alemania, le pusieron un letrero grande en la puerta después de muerto que decía, Nietzsche murió, pero Dios sigue vivo. Y después de que este hombre murió, esa mansión donde estaba fue comprada, ¿sí? Por aquellos que imprimieron la versión de la Reina Valera a toda Europa. Entonces uno dice, mire las cosas de Dios. Un hombre que peleó con el Señor y refutó las enseñanzas del cristianismo, ¿cierto? Que dijo que no existía, que el cristianismo se iba a acabar, murió, y después de que murió, esa casa donde él vivía se conformó la imprenta de Biblias para repartirlos a toda Europa. Entonces uno dice, por eso el Señor pone en su palabra que ella permanece para siempre. El cristianismo no se acabó y él murió. Ciertamente se fue a la condenación, pero Dios sigue vivo y seguirá vivo por toda la eternidad. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará. Esas son cosas que deben de cambiar la manera de pensar del creyente. ¡Wow! La palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Es decir, que también debemos de tener la palabra de Dios en la eternidad, porque si dice que permanece para siempre, allá debe estar. Allá debe estar la palabra de Dios. Si no, el Señor diría, permanecería para este siglo nada más. No, para siempre. Para siempre. ¿Sí? También la Biblia nos enseña nuestro proceder como hijos de Dios. ¿Sí?
Recuerde que cuando uno lee la ética del creyente en Mateo 5, 6 y 7, nos resume absolutamente todo de cómo Dios quiere que el creyente actúe, ¿cierto? Esas bienaventuranzas o ese mejor conocido como el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿sí ve? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que nos muestra nuestro proceder como hijos de Dios. Es nuestro manual, nuestra regla de fe y de conducta. Por eso es que debemos de respetarla. La palabra de Dios se respeta. A mí me gusta una frase de un gran predicador que ya murió, se llamó Charles Abaddon Spurgeon. Comparto algo de su doctrina y de lo que enseñaba, porque aunque él era calvinista, fue un hombre de Dios. Y él en uno de sus escritos dijo que hay mucho polvo sobre vuestras Biblias para que con vuestro propio dedo podáis escribir condenación. Que hay gente que la tiene solamente para que le caiga el polvo ahí y ya. La desempolvan de vez en cuando por ahí para echarle una ojeadita. Y si recordáramos las palabras de Jesús que dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. ¿Compunge el corazón o no lo compunge? No la podemos tener ahí simplemente para sacudirle el polvo, no. De eso depende la salvación o la condenación. Por eso debemos de respetarla. Hermana Liliana, ayúdame con Josué 1:7, por favor. Dice así la palabra de Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas gracias, hermana Liliana. Amén. Miren lo bonito. Entonces quiere decir que si nos esforzamos y somos valientes para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito, ¿cierto? Viene una recompensa. Por eso dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es lo que significa tener respeto a la palabra de Dios. Entonces la Biblia hay que respetarla, ¿sí? Hay que respetarla, ¿sí? También no debemos de torcerla, ¿sí? La escritura no se debe torcer. Por eso en 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de las epístolas del apóstol Pablo, hablando de ellas, en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, también la palabra de Dios debemos de respetarla, no torcerla, porque mire lo que dice 2 de Pedro 3:16. Está diciendo que hay algunos textos del apóstol Pablo que son difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y por eso yo les enseño que no se debe de acomodar a lo que nosotros queramos, sino que nosotros nos acomodamos a lo que la palabra de Dios diga, ¿sí? Mire también este aspecto importante, no se le debe de añadir ni quitar. Hermana Liliana, Deuteronomio capítulo 4, por favor. El quinto libro del Pentateuco, ya se los deben de saber, ¿verdad? Deuteronomio 4, Versículo 2, por favor. dice así, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Pongan atención. Esto es algo muy delicado. Si alguna persona le llega a quitar una tilde, una coma, un párrafo, un texto a la palabra de Dios,
inmediatamente sucede algo que está en Apocalipsis 22, 18, 19. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 22. Mire lo que pasa. Si alguna persona le añade o le disminuye. Por eso la hermana Liliana leyó y dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Apocalipsis 22, 18 al 19. ¿Ya lo tienen ahí, mis hermanos? Miren lo que dice. Hay dos testigos. Les estoy mostrando dos testigos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, no solo hace referencia al libro de Revelación, Apocalipsis, sino a toda la escritura. Mire lo que dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, es decir, que no es salvo. Dios quitará su parte del libro de la vida, qué tremendo, ¿no? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, que Dios nos guarde de llegar a cometer un pecado tan grave como este. No se necesita ir a arrancar una hoja de la Biblia. Con tal de que usted no predique la verdad, le está quitando o le está añadiendo algo que Dios no dijo. ¿Sí ve que es delicado la cuestión? Es muy delicada la cuestión, mis hermanos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que hayan hecho la tareita, por favor. Voy a dejar una tarea muy sencillita. ¿Listo? Para que ustedes la anoten ahí. La plasmen, como dijo la hermana Liliana, en un cuaderno y la envíen por el grupo o me la envíen al privado como ustedes quieran. ¿Listo? Y ese día la sustentamos acá, la próxima clase. ¿Listo? Entonces, anoten ahí, por favor. ¿Sí? 2 punticos. Sencillos. Y van a escribirme los atributos de la palabra de Dios. Los atributos, los acabé de nombrar, ¿no? Los atributos de la palabra de Dios. ¿Y qué es la Biblia? ¿Sí? Recuerda que les enseñaba la Biblia también es tal y tal y tal y tal. ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Sí? O la Biblia también es, y empieza usted a escribir qué es la Biblia, que lo acabamos de ver. Esos 2 puntos, ¿listo, mis hermanos? Esos 2 punticos sencillos. ¿Sí? Sencillito. ¿Listo? Y la próxima clase continuamos. Nos quedan 2, 3 atributos y salimos del tema de la palabra de Dios. Para entrar, ¿cierto? Muy minuciosamente al tema de lo primero es lo primero, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Entonces, la próxima clase en 2 minutos termino el tema de la Biblia, ¿cierto? Y empezamos con el tema, ¿para qué nacer de nuevo? ¿Listo? ¿Para qué nacer de nuevo? Después vemos qué no es nacer de nuevo, el tema de los reinos, ¿sí? El reino animal, vegetal, protisto, bueno, etc. Después vemos primer y segundo nacimiento, qué es nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué es nacer de agua? ¿Qué es nacer de espíritu? Después vemos convencimiento de pecado, convencimiento de juicio, el misterio de la piedad, que es hermoso, convencimiento de justicia, el perdón, el verdadero arrepentimiento, la fe salvadora y finalizamos con características de un hijo de Dios. Y recuerde que al final de todo esto hay un examen, ¿cierto? Para que usted se pueda graduar hay un examen. Es muy fácil. No es con el ánimo de corchar ni nada por el estilo,
sino de que usted aprenda ese conocimiento y lo lleve a la práctica. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Eterno Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor y Dios mío, por tu amor, misericordia, bondad, paciencia, longanimidad, porque ella es la que nos guía a un verdadero arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos el tiempo de estar aquí reunidos unánimes, juntos en armonía con nuestros hermanos. Gracias porque les permitiste volver aquí, Señor, a esta enseñanza. Yo te pido que bendigas grandemente a cada uno de ellos y que no les falte ningún bien, que tengan el dinero, la comida, la vestida todos los días en el nombre de Jesús, que no les haga falta nada, Padre, que les sustentes económicamente, Señor, para todas sus necesidades, Señor, que no los dejes en vergüenza, que les des salud, que los guardes de enfermedades, de este COVID-19, Señor, de accidentes, de peligros, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios del cielo. Tú cuidas de tus hijos y yo te pido que nos lleves con bien a cada uno de nosotros, a la hermana Omaira, Señor, Margarita, a la hermana Liliana, a su familia, a Javier, a Angélica, Señor, a Gustavo, Padre, aún los que no se han podido conectar en el nombre de Jesús. Guárdalos en el hueco de tu corazón, Señor. Haz que moren bajo la sombra tuya, Señor, del Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Envía ángeles para su guardado, cuidado, Señor. Cuida de que su pie no tropiece en piedra, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que todo esto, Señor, haya abierto el corazón de mis hermanos con un entendimiento genuino, Señor, para que puedan poner en práctica y comprender todos tus mandamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en esta noche por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos, Señor, que siga añadiendo, Dios, a tu iglesia los que han de ser salvos, que conozcan el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, y que te conozcan a ti conforme a las Escrituras también. Gracias, Señor, por todos los milagros, señales y prodigios que haces en nosotros. Si hay alguna persona enferma, sánala, que sea sana ahora mismo en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que tenga una dificultad económica, envía el dinero, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, lo confieso, lo llamo y lo recibimos, Padre, y creemos que ya está hecho, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, muchas gracias, hermana Liliana, por tu apoyo, colaboración. Hermana Margarita, es un placer verla por acá, me alegra. A Javier, a Omaira, a Angélica y a Gustavo. Dios me les bendiga grandemente. Siempre es un privilegio estar por aquí reunidos. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Recuerde que esto es gratis. Como dicen por ahí, gratiniano. Es gratis. Gratis porque lo hacemos con amor para que ustedes puedan venir al conocimiento de la verdad y podamos encontrarnos allá en el reino de los cielos, ¿no? Que ninguno se vaya a perder, porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. Perseveremos un poquito y ya casi el Señor viene por su iglesia. Esa es la esperanza, ¿no? Ya casi viene por su iglesia. Falta poco, mis hermanos. Estemos a cuentas, Amén. oremos y vivamos para el Señor, que si morimos, morimos para Él. Y Él nos va a resucitar para estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Les amo mucho en el amor del Señor. Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta la próxima semana. Listo, ya envío, con mucho gusto, Mayra, ya envío las 2 preguntitas al grupo. La hacen. Por favor, hagan su tareita, mis hermanos. Y la envían y ese día la socializamos. Muchas gracias, Dios los Amén, bendiga. pastor. Dios los bendiga. Dios te bendiga, pastor. Y a Amén, todos los muchas gracias. hermanos.